La noche en Sant Cugat del Vallès tiene algo distinto. No es como la de Barcelona, donde el ruido y las luces maquillan el miedo. Aquí, las sombras son más densas y el silencio pesa. Las calles adoquinadas se vacían pronto, dejando apenas el eco de mis propias ruedas y el parpadeo incómodo de los semáforos que cambian sin testigos. Soy taxista desde hace 15 años. El turno nocturno no es para todos, pero a mí me gusta. O eso creía. Encendí un cigarro en la parada de la Plaza Octavia, mirando sin ver el monasterio que se alzaba en la penumbra. A estas horas, los clientes suelen ser los mismos: algún rezagado que sale de un bar, empleados de hoteles volviendo a casa o parejas que prefieren un taxi antes que esperar el último ferrocarril. Nada fuera de lo común. Pero esa noche fue diferente. El hombre apareció de la nada. No lo vi llegar, simplemente estaba allí, de pie junto a la puerta del taxi. Alto, demasiado delgado, con un abrigo largo que le rozaba los tobillos. Su rostro estaba medio oculto por la sombra de la farola, pero distinguí unos ojos hundidos y una sonrisa ladeada, como si disfrutara de un chiste privado. Se metió en el coche con un movimiento lento y preciso, como si calculara cada gesto. Algo en su tono me hizo dudar, pero encendí el taxímetro y arranqué. La noche se cerraba sobre la ciudad, y mientras el coche avanzaba, una sensación pegajosa se instaló en mi pecho. No era miedo. Aún no. Pero algo dentro de mí susurraba que aquel no era un viaje como los demás. Las luces de la ciudad quedaron atrás, engullidas por la oscuridad de las calles secundarias. El cliente permanecía inmóvil en el asiento trasero, con la mirada fija en la carretera, como si viera algo que yo no podía percibir. La sensación de extrañeza crecía con cada kilómetro. El silencio se volvió pesado, tan denso como la niebla que comenzaba a filtrarse por los rincones de la carretera. No recordaba haber visto niebla cuando salí de la parada, pero ahí estaba, espesándose alrededor del taxi como una presencia viva. Las farolas proyectaban sombras distorsionadas que parecían moverse por su cuenta, alargándose sobre el asfalto como si quisieran alcanzarnos. El camino se hizo interminable. Los edificios dieron paso a descampados y zonas industriales abandonadas. No reconocía la ruta, a pesar de conocer Sant Cugat como la palma de mi mano. Las calles parecían doblarse sobre sí mismas, repitiéndose en un bucle imposible. Miré el retrovisor, esperando encontrar en los ojos del pasajero alguna señal de incomodidad, pero su expresión seguía intacta. Era como si el viaje no tuviera fin, como si nos estuviéramos alejando de la realidad misma. Apreté el volante con más fuerza. El aire en el interior del taxi se volvió más denso, más pesado. Una opresión invisible se instaló en mi pecho. Algo no estaba bien. No tenía ninguna explicación lógica, pero lo sentía en cada fibra de mi ser. Y aún nos quedaba mucho camino por recorrer. Las luces del tablero titilaron por un instante. La radio, apagada hasta ese momento, emitió un crujido estático. Una interferencia grave, como un murmullo arrastrado por el viento. El motor vibró con un sonido gutural, como si el taxi mismo se resistiera a continuar. El paisaje a ambos lados de la carretera se tornó irreconocible. Donde antes había fábricas abandonadas, ahora solo quedaba un horizonte vacío, un campo desprovisto de cualquier rastro de civilización. Las sombras parecían moverse por sí solas, deformando la realidad. Un escalofrío recorrió mi espalda. La sensación de estar siendo observado se hizo insoportable. Miré el retrovisor y, por un instante, creí ver algo más en el asiento trasero. Algo que no era el hombre. Un segundo par de ojos, brillando en la penumbra. Parpadeé y la imagen desapareció, pero la sensación persistió. El taxímetro marcaba números imposibles. Las cifras cambiaban de forma errática, como si el tiempo dentro del coche estuviera desquiciado. Todo indicaba que algo estaba fuera de lugar. Algo iba mal. Muy mal. El aire en el taxi se volvió gélido. La respiración se condensaba frente a mis ojos, aunque afuera no hacía frío. Un olor acre invadió el coche, una mezcla de hierro y carne quemada. Miré por el espejo retrovisor, esperando encontrar al hombre. Pero lo que vi ya no era humano. Sus rasgos habían cambiado sutilmente, apenas un desliz en la forma del rostro, una distorsión en la piel. Sus ojos eran pozos negros, su boca, una mueca imposible. No había reflejo en el cristal, solo el vacío absoluto. Las luces de la carretera fallaron una a una. La oscuridad se tragó el camino. El taxi tembló como si una fuerza invisible lo sacudiera desde adentro. La radio crujió de nuevo, pero esta vez no era estática. Eran susurros. Voces imposibles que reptaban por mi conciencia. No podía seguir negándolo.
No era un hombre. Nunca lo había sido. Y yo estaba atrapado con él. El taxi derrapó cuando giré el volante con violencia. Tenía que huir, alejarme de aquella cosa. El motor rugió, pero algo se aferró al coche, un peso invisible que lo retenía. Las luces de la carretera desaparecían detrás de un velo de sombras líquidas. Mis manos temblaban al sujetar el volante. La carretera se deformaba, las líneas blancas serpenteaban como si cobraran vida. El taxímetro parpadeaba con números que no tenían sentido. El camino se cerró sobre sí mismo. Cada giro me llevaba al mismo punto. No importaba cuánto acelerara, siempre regresaba al inicio. Estaba atrapado en una prisión de asfalto y neblina. La niebla se espesaba hasta convertirse en una pared de sombras vivas. Sentía que algo se movía dentro de ella, rodeándome. Formas sin rostro, siluetas que se deslizaban entre los pliegues de la oscuridad. El motor del taxi tosió y murió. Silencio absoluto. Mi respiración era lo único que rompía la quietud. Un sonido lejano, como uñas arañando metal, comenzó a acercarse. Era un sonido inhumano, seco, insistente. No podía ver nada, pero sabía que algo se arrastraba hacia mí. Golpes en la carrocería. Primero suaves, luego más violentos. La puerta trasera crujió. Me hundí en el asiento, paralizado. Estaba atrapado. Y no estaba solo. La puerta trasera se abrió con un crujido chirriante, como si siglos de óxido se desprendieran de sus goznes. La oscuridad se derramó dentro del taxi, una negrura que se movía y respiraba. No podía ver nada, pero sentía su presencia, una masa informe que se deslizaba hacia mí. Un hedor a azufre y carne quemada invadió el coche, haciéndome toser. De pronto, imágenes aterradoras inundaron mi mente. Un paisaje infernal, con ríos de lava y almas torturadas. El hombre, o lo que fuera, se había convertido en una figura gigantesca, con alas de murciélago y cuernos retorcidos. Me mostraba su reino, el lugar al que me arrastraría si no encontraba una salida. Gritos desgarradores resonaban en mi cabeza, como si miles de voces me suplicaran que corriera. Pero mis piernas no respondían. Estaba atrapado en una pesadilla que se sentía demasiado real. La visión se desvaneció, pero el miedo persistía. El hombre, o la criatura, volvió a su forma original, aunque sus ojos seguían siendo pozos de oscuridad. Me miraba con una sonrisa burlona, como si disfrutara de mi terror. Sabía que no podía enfrentarlo físicamente, pero tenía que encontrar una manera de escapar. Recordé las historias de mi abuela sobre demonios y espíritus malignos. Hablaba de símbolos sagrados, de oraciones y de la fuerza de la voluntad. Cerré los ojos y traté de concentrarme. Recordé la cruz que colgaba del espejo retrovisor, un pequeño objeto de plata que siempre me había acompañado. La agarré con fuerza, sintiendo el metal frío en mi mano. Recité una oración en voz baja, una súplica desesperada por protección. No sabía si funcionaría, pero era lo único que tenía. La criatura se retorció ante la cruz, emitiendo un siseo de dolor. La oscuridad que la rodeaba se contrajo, como si la luz de la fe la quemara. Pero no era suficiente. Sabía que tenía que hacer más. Recordé una vieja leyenda sobre un pacto con el diablo, un intercambio de almas. No estaba dispuesto a entregar la mía, pero quizás podía ofrecer algo más. Miré el taxímetro, los números parpadeando en la oscuridad. Era mi sustento, mi forma de vida. Pero en ese momento, no significaba nada. Desconecté el taxímetro y lo arrojé a los pies de la criatura. «Toma esto», grité. «Es todo lo que tengo». La criatura se abalanzó sobre el taxímetro, devorándolo con un gruñido. La oscuridad se disipó, dejando solo la tenue luz de las farolas. El hombre había desaparecido, dejando solo un rastro de azufre en el asiento trasero. El taxi estaba en silencio, el motor apagado, la radio sin emitir ningún ruido. El paisaje a mi alrededor había cambiado. Ya no estaba en la carretera oscura y laberíntica, sino en una calle familiar de San Cugat. Las luces de las casas brillaban a lo lejos, como faros en la niebla. Encendí el motor y el taxi arrancó sin problemas. Miré el retrovisor, esperando ver al hombre, pero solo vi mi propio reflejo, pálido y demacrado. ¿Había sido real? ¿O solo una pesadilla inducida por el miedo? No lo sabía. Pero algo había cambiado. La noche ya no era la misma. Y yo tampoco. La noche me recibió con su manto de niebla espesa, una cortina gris que envolvía la carretera de la Cruz de El Aragal. Conocía cada curva, cada recodo de este camino de montaña,
pero esta noche, la niebla lo transformaba en un laberinto desconocido. Llevaba años conduciendo el taxi, pero nunca me había sentido tan solo, tan aislado. La radio, mi única compañía, solo emitía estática, un murmullo inquietante que se mezclaba con el viento. Un escalofrío me recorrió la espalda, una sensación extraña que no podía explicar. No era miedo, al menos no del todo, pero algo en el ambiente me hacía sentir incómodo. Entonces, vi las luces. Un coche parado al borde de la carretera, con las luces de emergencia parpadeando en la niebla. Me detuve junto al coche averiado. Un hombre alto y delgado, con un abrigo largo y oscuro, se acercó a la ventanilla. Su rostro estaba oculto por la sombra de una gorra, pero pude ver unos ojos brillantes y una sonrisa extraña. Me pidió que lo llevara a un pueblo cercano, un lugar del que nunca había oído hablar. Acepté, aunque algo en su mirada me hizo dudar. Se sentó en el asiento trasero, en silencio, observando la carretera con una intensidad que me incomodaba. La niebla se espesó aún más, envolviendo el taxi en una burbuja de oscuridad. El hombre no hablaba, solo miraba, como si viera algo más allá de la niebla. Después de un tiempo que pareció eterno, llegamos al pueblo. No había luces, ni casas, solo un camino de tierra que se adentraba en la oscuridad. El hombre me indicó que me detuviera y bajó del taxi, sin decir una palabra. Lo vi alejarse, caminando hacia la niebla, hasta que desapareció por completo. Me quedé allí, solo, con el motor del taxi en marcha, preguntándome si todo había sido un sueño. Miré el taxímetro, marcaba una cifra imposible, un número que no tenía sentido. Intenté dar la vuelta, pero el camino había desaparecido. Solo había niebla, una pared gris que me impedía ver nada. Intenté regresar por donde había venido, pero la carretera parecía haberse alargado, convirtiéndose en un camino sin fin. La niebla se movía como un ser vivo, rodeando el taxi, susurrando cosas incomprensibles. Las luces del coche parpadeaban, como si lucharan contra la oscuridad. La radio, ahora en silencio, comenzó a emitir un sonido extraño, una mezcla de voces y lamentos. Sentí que algo me observaba, algo que se ocultaba en la niebla, esperando el momento adecuado para atacar. El miedo se apoderó de mí, un miedo paralizante que me impedía moverme. Estaba atrapado en esta carretera maldita, condenado a vagar en la niebla para siempre. Miré el retrovisor, esperando ver al hombre, pero solo vi mi propio reflejo, distorsionado y pálido. Mis ojos estaban rojos y llenos de terror, mi rostro cubierto de sudor. No me reconocía. La radio volvió a emitir un sonido, esta vez más claro, más cercano. Eran susurros, voces que me llamaban por mi nombre, invitándome a unirme a ellos en la niebla. Sentí una mano fría en mi hombro, un toque helado que me hizo gritar. Me giré, pero no había nadie. Solo la niebla, espesa y oscura, esperando a que me rindiera. El taxi se detuvo de repente, como si algo lo hubiera inmovilizado. Intenté encender el motor, pero no respondía. Las luces se apagaron, dejándome en completa oscuridad. La niebla entró en el coche, rodeándome, asfixiándome. Sentí que perdía el conocimiento, que me hundía en un sueño profundo. Antes de cerrar los ojos, vi una luz brillante, una luz que venía de la niebla. Una luz que me llamaba, que me invitaba a la oscuridad eterna. La luz brillante se acercó, revelando formas oscuras que se movían dentro de la niebla. No eran personas, sino siluetas deformadas, espectros que se deslizaban sin tocar el suelo. Sus voces, un murmullo constante, se hicieron más fuertes, más claras. Me llamaban por mi nombre, me invitaban a unirme a su danza eterna en la niebla. Intenté resistirme, pero mi voluntad se debilitaba con cada susurro. Sentí que me levantaban, que me arrastraban hacia la luz. Mis pies no tocaban el suelo, mi cuerpo se volvía ligero, casi transparente. Estaba a punto de cruzar el umbral, de unirme a los espectros de la niebla. En el último momento, recordé algo que mi abuelo me había contado. Una leyenda sobre un pacto con los espíritus de la niebla. Si les ofrecías algo valioso, algo que te perteneciera por completo, te dejarían en paz. Miré a mi alrededor, buscando algo que pudiera ofrecerles. Mi mirada se detuvo en el taxímetro, el símbolo de mi trabajo, de mi vida. Lo arranqué del tablero y lo arrojé a los pies de los espectros. Un silencio sepulcral se apoderó de la niebla. Las voces se callaron, las siluetas se detuvieron. Sentí que me soltaban, que me dejaban caer al suelo. Desperté en el asiento del taxi, con el cuerpo entumecido y la mente confusa. La niebla se había disipado, dejando un paisaje desolado, un camino de tierra que se perdía en el horizonte.
El sol comenzaba a asomar, tiñendo el cielo de un color grisáceo, fantasmal. Encendí el motor y el taxi arrancó sin problemas. Miré el taxímetro, no estaba. Un escalofrío me recorrió la espalda. Había hecho un pacto con los espíritus de la niebla, un intercambio que me había liberado de su maldición. ¿Pero a qué precio? Regresé a la ciudad, con la sensación de que algo había cambiado. La gente me miraba con extrañeza, como si no me reconocieran. Intenté hablar con mis compañeros taxistas, pero me ignoraban, como si fuera invisible. Llegué a mi casa, pero la puerta estaba cerrada con llave. Llamé a la puerta, pero nadie respondió. Miré por la ventana y vi mi casa vacía, sin muebles, sin recuerdos. Sentí un escalofrío helado, una comprensión aterradora. Había cruzado el umbral, me había unido a los espectros de la niebla. El pacto me había liberado de su maldición, pero me había convertido en uno de ellos. Ahora, vago por las carreteras, un pasajero eterno en mi propio taxi, condenado a recoger almas perdidas en la niebla. Y cada noche, cuando la niebla regresa, sé que él me espera, el hombre del abrigo largo, mi último pasajero, mi compañero eterno en la oscuridad.